¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Entrevista CNN. En este caso, para conversar con Gonzalo Serrano, autor de este texto, Libertadores u Opresores, el ejército chileno en Perú durante 1837 y 1839. Un periodo tan interesante como muy poco explorado en general en la cultura chilena. Para dialogar acerca de este texto y su camino, ¿no?, para llegar a esta investigación, a este trabajo, le damos la bienvenida a Gonzalo. Gonzalo, ¿qué tal? Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación para hablar de este libro. No, por favor, para nosotros todo un placer. Este libro, publicado por Editorial Universitaria, Libertadores u Opresores. Te pregunto desde ya, ¿tienes una respuesta en este texto a esta pregunta? Bueno, la respuesta es ambigua, porque por un lado, efectivamente, desde el punto de vista político fue una liberación del mariscal Andrés Santa Cruz, desde el punto de vista de la élite, de los generales, de quienes estaban en el gobierno, pero para un pueblo siempre una ocupación de un ejército va a ser una opresión. Ahí no se distingue muy bien cuál es el proyecto político que se está defendiendo e inevitablemente que venga un ejército, ocupe tu territorio, utilice tu comida, tus cosechas, termina siendo inevitablemente un ejército opresor. Entonces, en realidad es una pregunta abierta y la respuesta es ambigua y depende del punto de vista por donde se mire. Dicen que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Y en ese camino, en ese rumbo, en nuestro país siempre se ha hablado acerca de lo que significó para los chilenos ver en Lima, en Perú, flamear la bandera chilena. En este texto, en este trabajo, pudiste escarbar, ¿no?, en lo que significó para el sentimiento peruano ver la presencia de los chilenos en el país del norte. Sí, efectivamente, a nosotros como chilenos nos cuesta empatizar con esta sensación que significa que ocupen tu capital, que esté el ejército, que haga ondear la bandera. En esa época todavía el nacionalismo no era tan fuerte como fue durante la Guerra del Pacífico, donde la bandera era un símbolo muchísimo más fuerte y una evidencia aplastante respecto de la ocupación. Pero acá efectivamente es un proceso traumático la ocupación de la ciudad, además de la forma como se da a través de una batalla bastante violenta, y eso va generando una serie de resquemores y es difícil determinar en el tiempo cuánto pudo haber afectado esa primera ocupación en 1837 con la segunda que se llevó a cabo ya para la Guerra del Pacífico. Pero siempre una ocupación va a ser de carácter violenta, va a cambiar tu ritmo normal y genera una serie de antipatías, resquemores que son inevitables. A nadie le interesa hacer o a nadie le gusta que tu ciudad sea ocupada por un ejército que en ese momento, independiente de las circunstancias, es considerado como un ejército invasor. Y está la figura, evidentemente, durante toda esta aventura chilena en el norte de Manuel Bulnes, uno que al momento de dejar el país vecino proclama una empresa exitosa, ¿no? Al momento de acercarte a esta figura, ¿encontraste, sobre todo desde la historiografía peruana, visiones distintas? Sí, es interesante la pregunta porque desde el punto de vista de la historiografía peruana no necesariamente se ve como una guerra. O sea, no es una guerra entre Chile contra la Confederación Perú-Boliviana o una guerra contra los peruanos, sino que en realidad es visto como un proceso más dentro de los conflictos y las guerras civiles que ellos tienen durante esta primera etapa de formación como Estado. Entonces se elude un poco ese peso de la presencia chilena y claro, desde el punto de vista de Manuel Bulnes, ya existía un Estado nacional que estaba bastante más consolidado que el peruano, y sí, ahí se ven términos de nacionalidad, pero ellos también aquí utilizan el marketing, que es un concepto bastante nuevo, pero en el momento se habla de una expedición libertadora. Vamos a ser los chilenos quienes vamos a liberar a los peruanos de la presencia del mariscal Andrés Santa Cruz, que era boliviano, de Perú, pero obviamente que los peruanos no lo ven de esa forma. También hay que considerar que Manuel Bulnes fue acompañado en su momento por generales peruanos. O sea, no fue por eso que no se habla de un ejército chileno, sino que se habla de un ejército restaurador. Había una pequeña participación de peruanos, de oficiales, de soldados, que lo que querían era sacar al mariscal Andrés Santa Cruz, que era boliviano, del gobierno de Perú. Y eso también en cierta forma sirve para blanquear la campaña a favor del ejército chileno. También hay un conflicto interno, no olvidemos que no solamente está Manuel Bulnes, sino que está Diego Portales, en Perú también estaba O'Higgins, entonces son distintos actores, distintas tensiones que se van dando
y es imposible entender una guerra si no es a partir también de las circunstancias internas. Lo interesante, a partir de lo que tú mencionabas en la pregunta, es que Manuel Bulnes no solamente se consolida como un héroe de guerra, sino que eso además lo catapultó después como presidente de la República. Y en cierta forma explica por qué se demoró tanto en volver el ejército chileno, siendo que había obtenido la victoria en enero del año 1839 y él terminó llegando en octubre a Santiago en diciembre, poco prolongando esta presencia y lo que termina catapultándolo después a la presidencia de la República. Qué increíble, ¿no? A casi 200 años ya estaba en la política, ¿no? El aprovechar el momentum, tratar de sacarle el máximo jugo posible. Quiero quedarme con algo que señalabas acerca de este ejército restaurador, ¿no? Y que lo que puedes llegar a ser nombrado, lo dijiste tú, blanquear la participación del ejército chileno, tomando en cuenta la participación de también milicia peruana. Fue más o menos un poco lo mismo que pasó con el ejército libertador desde Argentina 20 años antes en Chile propio, ¿no? Un ejército mayoritariamente argentino, pero que al tener presencia militar chilena lograba darle otro simbolismo a ese ejército. No era un ejército simplemente extranjero que venía a liberar Chile en el caso de Argentina, sino al tener presencia chilena lo blanqueaba frente a la misma población, ¿no? Sí, eso es importante entenderlo en el contexto. Estamos en un proceso de formación de los estados nacionales y la nacionalidad todavía no está del todo conformada o bien definida. Y eso hace que hay ciertos personajes que en realidad se sienten más americanos que argentinos o chilenos o peruanos. Estoy pensando a propósito de tu ejemplo en el caso de San Martín. Argentina como una nación consolidada todavía no existe. Nosotros tuvimos a Manuel Blanco Encalada, que fue el primero a ocupar el rol de presidente de la República que había nacido en Argentina. Pero ese no necesariamente era un tema. Y por eso que también aparece estos peruanos que quieren participar de la guerra porque consideran que en realidad ellos están participando de una liberación de los peruanos por parte del mariscal Santa Cruz. Perú había tenido un presidente ecuatoriano, después tiene un presidente boliviano que es Santa Cruz, entonces todavía estamos en un proceso de definición de nacionalidades, hay también un choque generacional, porque Manuel Blanco Encalada, San Martín pertenecen a una generación distinta a la de Manuel Bulnes, y entonces en ello no está totalmente conformada la nacionalidad. Entonces, eso es lo entretenido de ver este proceso de construcción de estados nacionales a partir de estos conflictos, a partir de estos personajes, algunos que lo tienen muy bien definido, otros que no. Hay que recordar además que antes si uno mira la larga duración del siglo XIX peruano, tiene tres ocupaciones de ejércitos chilenos, que es primero para liberarlos de la independencia de los españoles en 1821, esta presencia en 1837, 1839 y después durante la Guerra del Pacífico. Entonces es un proceso bastante traumático para los peruanos donde nuestra presencia se aparece de vez en cuando y obviamente que eso también después eh, forma parte de cómo se dan las relaciones entre los chilenos y los peruanos durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. En el texto, lo revisamos en entrevistas CNN hace algunos meses, Preparados para la Guerra de Sebastián Hurtado y Joaquín Fermanduá, se hablaba en particular acerca de la relación chileno-peruana a través de la historia, cómo se han construido, cómo estos diversos hitos a lo largo de estos 200 años han tensionado las situaciones hasta un punto donde incluso en algún minuto estuvo, hace muy poco, cerca de llegar incluso a un conflicto bélico. Estos años, 1837, 1838, 1839, ¿cuánto sientes que aportan a esa especie de receta imperfecta, ¿no? Que ha llevado incluso a mantener tensiones hasta el día de hoy? No, depende del punto de vista como se mire. Esto es lo mismo que una relación de pareja. Uno se puede fijar en los puntos buenos, pero también se puede fijar en los puntos malos. Y la verdad que entre los chilenos y peruanos tenemos muchísimos puntos buenos de partida, la relación que existe entre los ariqueños y los tacneños en este flujo constante que hay. Pero claro, si uno comienza a observar aquellos puntos de fricción, claramente que este es un punto importante, o sea, el hecho de haber ocupado el territorio, de haber generado una situación compleja, porque además esto se va a arrastrar. O sea, hay que tener en consideración lo siguiente. Chile participó de la independencia de Perú, pero eso dejó una gran deuda para los peruanos. Chile, en gran parte, o una de las razones por las que decidió llevar a cabo esta segunda expedición, además para sacar a la Confederación, era la restitución de esa deuda. Pero era una deuda que iba creciendo, porque en la medida que el ejército estaba presente en Perú, le iba cobrando esos cargos al Estado peruano, un Estado que estaba completamente quebrado. Eso explica
que después del triunfo de Yungay en enero de 1839, Manuel Bulnes decidió quedarse hasta octubre. En realidad estaba ahí para cobrar la deuda, no querían cometer el mismo error que habían cometido durante la independencia, pero era un Estado que se genera un círculo vicioso porque tenían que pagarle al ejército por su presencia, tenían que pagar por la deuda, pero esto se iba acrecentando a un punto que los peruanos no fueron capaces de pagar. Y finalmente, con parte de esa deuda decidió volver Manuel Bulnes, pero ese pago se arrastró hasta mediados del siglo XIX. De hecho, parte de la construcción del ferrocarril entre Valparaíso y Santiago se pagó con el último pago que hizo Perú de esa deuda, pero que no se saldó completamente. Entonces ahí uno puede ver estas continuidades y esta situación que se van manteniendo a lo largo del tiempo, pero claramente que para los peruanos fue terrible desde el punto de vista económico, no solamente para el Estado que no tenía los recursos, sino además para las personas que vivían en ese momento en Perú que estaban obligados a hacerse cargo de esa deuda, ya fuese a través de préstamos, ya fuese a través de bonos, a través de productos, azúcar y otras cosas que se producían en el campo. Entonces, no es que Chile sea culpable, porque obviamente que la historia está compuesta por distintas variables, pero esto generó una crisis profunda para el posterior desarrollo del Estado peruano durante el siglo XIX, hasta llegar a la Guerra del Pacífico, donde finalmente fueron arrastrados más por sus propios intereses, por los intereses de los bolivianos en Antofagasta y este tratado secreto que se había firmado anteriormente. Gonzalo Serrano, el diálogo contigo es verdaderamente apasionante y si quieren parte de esa pasión está en Libertadores u Opresores, el ejército chileno en Perú durante 1837 y 1839. Muchas gracias por este diálogo con Entrevistas CNN. No, muchas gracias a ustedes por el interés y por la entrevista. Un abrazo. Años que marcaron lo que vendría después, ¿no? Una tensión que hasta el día de hoy, una relación que sigue teniendo esa tensión hasta el día de hoy. Que esté muy bien, nos encontramos en otra ocasión. Chao, chao.